Hola, el día de hoy vamos a ver el tema del fenómeno suicida. Primeramente hay que comenzar describiendo qué es el fenómeno suicida. Bueno, básicamente se refiere a todo el conjunto de acciones que va a realizar un individuo relacionadas con su muerte, las cuales van a tener la finalidad de terminar con la vida de éste. Además, también va a involucrar todas aquellas conductas que estén relacionadas con el suicidio, es decir, las ideas suicidas, el plan suicida, el intento de suicidio incluso, pese a que éste pues no haya culminado con la muerte de la persona, ya que su finalidad sí era terminar con su vida. En ese punto me gustaría aclarar algo, y es que no es lo mismo y no se debe confundir al fenómeno suicida con las conductas lesivas o dañinas que no tengan relación o que no tengan por finalidad provocar la muerte del sujeto. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente un ejemplo de esto muy claro pues sería las personas que se realizan cortes en la piel con algún objeto punzocortante o que realizan como pequeñas quemaduras en la piel, ya que estas acciones las pueden llegar a realizar como una manera de reducir estos sentimientos negativos que experimentan, e incluso algunas veces lo toman como una especie de castigo propio. Sin embargo, este tipo de lesiones son superficiales y como tal no van a generar como una consecuencia a la muerte, por lo cual no son catalogadas dentro del fenómeno suicida. Para poder entender la relevancia que tiene conocer y comprender el fenómeno suicida y cómo nosotros podemos evitarlo, primeramente es importante conocer las estadísticas y qué es lo que nos dicen los datos epidemiológicos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 el suicidio se cataloga como la cuarta causa de muerte a nivel mundial en jóvenes de 15 a 19 años, y aproximadamente más de 700.000 personas fallecen a causa de un suicidio al año. Por lo cual esto nos habla de que es un problema realmente alarmante, del cual deberíamos tomar medidas urgentes para prevenirlo, ya que estos datos que les acabo de mencionar son únicamente casos de suicidios consumados. Sin embargo, cabe aclarar que por cada suicidio van a existir varios fallidos, y una persona que ya intentó previamente un suicidio pues tiende o tiene mayor probabilidad de volverlo a intentar. Por lo cual, pues este es un tema incluso aún más importante del que se podría llegar a pensar. Como dato adicional, la mayoría de los suicidios van a ser generados a causa de un arma de fuego, generalmente por el sexo masculino. Sin embargo, las mujeres van a tener una mayor frecuencia de intento de suicidio, y la herramienta que van a utilizar para realizar este intento de suicidio generalmente se asocia al uso de medicamentos. Debemos entender que el suicidio o este fenómeno suicida no va a hacer distinción entre sexo, ni etnia, nacionalidad, e incluso puede presentarse en todos los grupos de edad, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores. Ahora bien, ya sabemos que este es un grave problema por las cifras estadísticas que se reportan anualmente. Sin embargo, la realidad es que también puede ser prevenible mediante una intervención oportuna y una detección temprana. Por eso es necesario que los países de todo el mundo, y en nuestro caso México, tomen medidas lo antes posible para disminuir esta incidencia de suicidios. Y ahora que ya conocemos por qué es tan importante, entonces, ¿cómo podemos saber qué persona está en riesgo o cómo identificamos a las personas que podrían estar pasando por un evento suicida? Son diversos los factores de riesgo que nos indican que una persona está pasando por un fenómeno suicida. Algunos de estos son la edad, ya que como habíamos visto, los pacientes jóvenes van a tener una mayor incidencia de suicidio. También ser del sexo masculino, el abuso o la adicción a ciertas sustancias o drogas, pacientes que recientemente hayan pasado por alguna separación de pareja, si se tiene antecedentes de suicidio en su entorno social o familiar, algunos factores también sociales y ambientales, como por ejemplo el bullying en la escuela o el bullying laboral, que también puede llegar a ser conocido como mobbing. Todos este tipo de eventos estresantes, el tener alguna patología médica, como por ejemplo trastornos neurológicos, demencia, enfermedades infecciosas como es el SIDA, el cáncer, incluso el dolor crónico. Claramente, otro factor de riesgo es tener ideas suicidas, así como los intentos previos de suicidio. La presencia de desesperanza y otros trastornos mentales también pueden ser un factor de riesgo para el suicidio. En el caso de los trastornos mentales, el más conocido probablemente sea la depresión, sin embargo no es el único, ya que también el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno de la personalidad límite o trastorno narcisista de la personalidad podrían ser algunas de las otras patologías que nos podrían desencadenar un fenómeno suicida.
Si recuerdan, al principio del video les mencioné que el fenómeno suicida no solamente iba a involucrar al suicidio consumado, sino también las ideas e intentos previos. Bueno, otro de los puntos muy importantes son las ideas suicidas. Las ideas suicidas se refieren al deseo o al pensamiento que tiene una persona de manera consciente de cometer suicidio o de terminar con su vida. Esta parte es muy importante, ya que si podemos identificar las ideas suicidas podríamos prevenir gran cantidad de suicidios a nivel mundial. Pero, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que una persona va a tener estos pensamientos suicidas? Creo que todos alguna vez nos hemos topado o conocemos a alguien que ha expresado de manera abierta sus deseos de quitarse la vida, o ha dicho frases como desearía no haber nacido, quisiera estar muerto, pensar que todo estaría mejor si él no viviera, sentirse como un peso o una carga para los demás. Todo este tipo de conductas o de frases que puede llegar a repetir una persona nos podrían estar indicando que en ese momento pues está teniendo ideas suicidas. En muchas de las ocasiones los pacientes que tienen ideas suicidas comienzan a planificar de qué manera van a terminar con su vida, ya sea mediante el uso de algunos medicamentos, mediante el uso de armas como las armas de fuego, objetos punzocortantes, incluso en algunas veces pues la asfixia. Además de esto van a mostrar un distanciamiento de sus familiares y amigos cercanos y se va a notar o va a ser notoria un cambio en su personalidad y en cómo se va a relacionar con su medio. Incluso pueden regalar objetos que sean importantes para ellos. Pero esta no es una regla y algunas veces estos cambios podrían ser tan sutiles que si no sabemos detectarlos podrían pasar desapercibidos poniendo en grave riesgo la vida de esa persona. Es por eso que es tan importante identificar los factores de riesgo para poder darnos cuenta de cuándo una persona necesita nuestra ayuda y así poder prevenir las tasas de suicidio. Espero que para este punto del video ya haya quedado un poco más claro qué es el fenómeno suicida. Otro de los puntos que son muy importantes y de cuál debemos hablar es qué sí y qué no debemos hacer en caso de conocer a una persona o identificar a una persona con riesgo suicida. Primeramente, es importante mencionar que hablar del suicidio no induce al suicidio, sino todo lo contrario. El tocar este tipo de temas es uno de los principales medios de prevención por el cual nosotros podríamos llegar a evitarlo, ya que mediante una comunicación y una difusión, derribando todos estos estigmas sociales en torno al tema, podríamos hacer una mayor conciencia de la importancia del suicidio y por lo tanto prevenirlo. Nuestro trabajo como comunidad y como una sociedad debería ser contar con al menos la información básica sobre el fenómeno suicida y todo lo que implica para de esta manera poder combatir la desinformación, poder combatir todos estos mitos en torno a y entender que el suicidio puede ser 100% prevenible si se identifica a tiempo y se trata de estos factores de riesgo. Por eso, una vez más, una de las principales medidas para prevenirlo y en el cual nosotros sí podemos tener un papel muy importante es justamente mantenernos informados, no tener miedo a hablar y a tocar este tipo de temas por muy incómodos que puedan llegar a ser, ya que podríamos tener una persona con factores de riesgo a nuestro alrededor y ni siquiera nos podríamos dar cuenta debido a esta desinformación. Si logramos identificar a estas personas, es importante poderles brindar nuestra ayuda de manera urgente para así prevenir que este tipo de eventos trágicos sigan sucediendo. Y por ningún motivo deberíamos de ignorar estas señales de riesgo. Debemos intentar combatir todos estos mitos que surgen en torno al suicidio desde hace varios años ya, como podría ser, por ejemplo, que quienes hablan del suicidio no van a tener la intención de cometerlo, ya que esto está realmente equivocado, pues las personas que cometen suicidio muchas de las veces lo manifiestan con anterioridad, pero pues podría ser esto tomado como un juego o simplemente no se le da la debida importancia. Otro de los mitos podría ser, por ejemplo, que las personas con trastornos mentales van a tener o son las únicas que van a tener riesgo de suicidio, ya que como lo habíamos visto, sí es un factor de riesgo, sin embargo, no es el único. De manera general, ahora hablando de lo que sí podríamos hacer, lo podríamos englobar en 3 aspectos importantes y principales. Primeramente, sería el reconocimiento de las señales y de los factores de riesgo en una persona conocida. El segundo de ellos sería escuchar y dialogar con ellos, para de esta manera poder entender cómo se sienten y poder crear un vínculo de empatía. Para finalmente, y el punto número 3, es alentarlos a pedir ayuda, ya que como lo he venido mencionando, el suicidio es prevenible si se acercan a un profesional capacitado para tratar este tipo de trastornos, como lo puede ser un psiquiatra. Espero que después de este video hayamos aprendido la importancia que tiene el fenómeno suicida en nuestra realidad y sociedad
y que de manera responsable fomentemos la difusión de información para identificar y prevenir los suicidios, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Si conoces a alguien que hayas identificado con factores de riesgo para cometer suicidio o incluso si tú has tenido estas ideas, no tengan miedo de pedir ayuda, ya que no están solos y hay una gran cantidad de profesionales que los pueden ayudar. Al final de este video dejaré algunas de las líneas de emergencia para el suicidio a las cuales puedes acudir para pedir más información. Antes de finalizar, me gustaría agregar que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra, por ejemplo, el Centro de Atención Integral en Salud Mental, al cual puedes acudir en caso de presentar una urgencia psiquiátrica de cualquier tipo. Pero en este caso, hablando del suicidio, el suicidio debemos saber que es una urgencia psiquiátrica, por lo cual este centro pues es una opción para acudir. Gracias por ver el video y espero que la información que se brindó haya sido de utilidad para al menos tener conocimientos básicos sobre el suicidio y su prevención.